Muy buenos días, profesor y compañeros. Vamos a presentar nuestro trabajo de investigación, el cual está dedicado al estudio de librería NumPy, una herramienta importante y utilizada dentro del lenguaje del programa Python para el procesamiento y análisis de datos numéricos. Siguiente, por favor. Esta exposición tiene como objetivo resaltar la importancia de NumPy en un análisis de datos, demostrando su capacidad para procesamiento de información numérica de datos rápidas y eficientes, a través de una estructura que combina la explicación de sus conceptos fundamentales con la presentación de tres casos prácticos de Google Colab, aplicados en gestión de ventas, costo y inventario. Se ilustrará la librería optimizada de manejo de datos, facilitando así la toma de decisiones estratégicas dentro de cualquier área empresarial. Siguiente, por favor. ¿Qué es NumPy? Es una librería de códigos abiertos esencialmente en Python, diseñada para el procesamiento específico de datos numéricos mediante el uso de arreglos multidimensionales, los cuales ofrecen un rendimiento muy superior a las listas tradicionales. Al optimizar cálculos matemáticos y reducir las complejidades de códigos, esta herramienta se ha consolidado como el pilar fundamental del ecosistema de la ciencia de datos, sirviendo también como base para las bibliotecas críticas como Panda, Matplotlib y Seaborn, los cuales convierte en recursos indispensables para el desarrollo profesional y analíticas. En esta diapositiva presentamos tres de las funcionalidades más importantes de NumPy: la creación de arreglos, la indexación y el slicing. La primera función es el MP-Array, que permite crear arreglos para poder almacenar información numérica de forma organizada. A diferencia de las listas tradicionales de Python, los arreglos de NumPy ofrecen un mejor rendimiento y permiten realizar operaciones matemáticas de manera más eficiente. La segunda funcionalidad es la indexación, que consiste en acceder directamente a un elemento específico del arreglo mediante su posición. Es importante recordar que en Python la numeración comienza desde cero, por lo que el primer elemento siempre se encuentra en la posición cero. Finalmente tenemos el slicing, que permite extraer únicamente una parte del arreglo. Gracias a esta función podemos seleccionar un grupo determinado de datos, como los primeros elementos, los últimos o incluso valores alternos, sin necesidad de modificar el arreglo original. Siguiente, por favor. Además de facilitar el almacenamiento de datos, NumPy permite realizar operaciones matemáticas entre arreglos de manera rápida y eficiente. En nuestro trabajo vamos a utilizar cuatro funciones principales: el MP-Add, el MP-Subtract, el MP-Multiply y el MP-Divide. La función envied realiza la suma entre los elementos correspondientes de dos arreglos. De la misma manera, el np-subtract calcula la diferencia entre ellos y el np-multiply efectúa la multiplicación del elemento por elemento y el np-divide realiza la división entre los elementos correspondientes. Una de las principales ventajas de estas funciones es que todas las operaciones se ejecutan de manera automática sobre el conjunto completo de datos, sin necesidad de utilizar estructuras repetitivas como los ciclos for. Gracias a esto, el código resulta más corto, más claro y mucho más eficiente, especialmente cuando se trabaja con grandes cantidades de información. Funciones estadísticas de NumPy. Otra característica muy importante de NumPy es que incorpora diversas funciones estadísticas que permiten resumir e interpretar grandes conjuntos de datos de forma rápida. La primera función es NPMin, que calcula el promedio de todos los valores del arreglo y permite conocer el comportamiento general de los datos. Luego encontramos NP Median, que obtiene el valor central del conjunto de datos.
Esta medida resulta especialmente útil cuando existen valores muy altos o muy bajos, ya que representa de mejor manera el comportamiento del conjunto. También utilizamos NP-max y NP-min, funciones que permiten identificar el valor máximo y el valor mínimo registrados en el arreglo. Estos indicadores ayudan a reconocer rápidamente los extremos de la información analizada. Finalmente, empleamos NP-steady, que calcula la desviación estándar, y NP-bar, que calcula la varianza. Ambas funciones permiten medir qué tan dispersos se encuentran los datos respecto al promedio, información muy útil para evaluar la estabilidad o variabilidad de un conjunto de información. Siguiente, por favor. Funciones estadísticas, eh, no, ventajas de utilizar NumPy. Después de conocer las principales funcionalidades de NumPy, es importante mencionar las ventajas que ofrece esta librería al momento de trabajar con datos numéricos. La primera ventaja es su alta velocidad de procesamiento. Gracias a que NumPy utiliza arreglos optimizados, las operaciones matemáticas se encuentran mucho más rápido que utilizando listas tradicionales de Python, especialmente cuando se trabaja con grandes volúmenes de información. Otra ventaja importante es el menor consumo de memoria. Los arreglos almacenan los datos de una forma más eficiente, permitiendo aprovechar mejor los recursos del equipo y mejorar el rendimiento de los programas. También destacan las operaciones vectorizadas, una de las características más importantes de NumPy. Esto significa que una misma operación puede aplicarse automáticamente a todos los elementos de un arreglo al mismo tiempo, sin necesidad de recorrer cada dato mediante ciclos repetitivos. Como veremos en nuestros programas, esto permite pues escribir menos código y obtener resultados de manera mucho más rápida. Además, NumPy ofrece soporte para arreglos multidimensionales, lo que facilita el manejo de información más compleja y organizada. Finalmente, otra ventaja es su integración con librerías como Pandas, Matplotlib y Seaborn, que son ampliamente utilizadas para el análisis y la visualización de datos. Por ello, NumPy se considera la base de gran parte del ecosistema de ciencia de datos en Python. Programa 1. Análisis de ventas mensuales. A continuación presentamos el primer programa desarrollado con la librería NumPy. El objetivo de este programa fue representar las ventas mensuales de una empresa mediante un arreglo y aplicar algunas de las funciones básicas de NumPy para acceder y organizar la información. En este caso utilizamos la función NP-array para crear el arreglo que almacena las ventas registradas durante diferentes meses. Una vez creado el arreglo, aplicamos las operaciones de indexación y slicing, las cuales permiten consultar datos específicos de manera rápida y sencilla. Siguiente, por favor. Programa 1, ejecución paso a paso. En esta diapositiva observamos el desarrollo del programa paso a paso. Primero, importamos la librería NumPy mediante la instrucción import NumPy as NP, lo cual nos permite acceder a todas las funciones de esta librería utilizando el prefijo NP. Después, creamos un arreglo denominado ventas, utilizando la función NP-array. En este arreglo almacenamos las ventas correspondientes a diferentes meses, organizando toda la información en una sola estructura de datos. Posteriormente mostramos el arreglo completo para verificar que todos los valores fueron registrados correctamente. A continuación aplicamos la indexación, que nos permite acceder directamente a una venta específica utilizando su posición dentro del arreglo. Esta función resulta muy útil cuando se necesita consultar un dato puntual sin recorrer todo el conjunto de información. Luego utilizamos el slicing, mediante el cual obtuvimos diferentes subconjuntos del arreglo, como los primeros meses, los últimos meses y también los meses alternos. Esta operación facilita el análisis de determinados periodos sin modificar el contenido original del arreglo. Programa 1, código desarrollado en Google Colab. En esta diapositiva presentamos el código desarrollado en Google Colab junto con los resultados obtenidos durante su ejecución. Ok. Primero importamos la librería NumPy
Y luego creamos un arreglo llamado ventas, donde registramos las ventas mensuales con los valores 1200, 1450, 1380, 1600, 1750 y 1900. Posteriormente mostramos el arreglo completo para comprobar que todos los datos fueron almacenados correctamente. Como se puede observar, las ventas se representan organizadas dentro de un único arreglo, lo que facilita su manipulación y análisis. Después aplicamos la indexación para obtener datos específicos. Por ejemplo, la primera venta registrada fue de 1200 unidades, mientras que la última venta fue de 1900, demostrando cómo es posible acceder directamente a cualquier elemento del arreglo utilizado en su posición. Luego utilizamos el slicing para obtener diferentes segmentos de información. De los 3 primeros meses se registraron ventas de 1200, 1450 y 1380, mientras que el cuarto al sexto mes las ventas fueron de 1600, 1750 y 1900. Finalmente se mostraron las ventas de meses alternos, obteniendo los valores de 1200, 1380 y 1750. Esto demuestra que NumPy permite seleccionar grupos específicos de datos de forma sencilla, sin necesidad de recorrer manualmente todo el arreglo. Siguiente diapositiva, por favor. Programa 2, operaciones aritméticas con NumPy. En este segundo programa se desarrolla un caso práctico relacionado con el análisis de costos y gastos de una empresa utilizando la librería de NumPy. Para ello trabajamos con dos arreglos. El primero almacena los costos de producción y el segundo contiene los gastos adicionales correspondientes al periodo. Tener ambos arreglos en la misma cantidad de elementos, NumPy pues, puede realizar operaciones entre ellos de manera automática. En este programa se utilizan las funciones de npadd, npsubtract, npmultiply y npdivide, las cuales permiten efectuar operaciones matemáticas elemento por elemento sin necesidad de utilizar ciclos repetitivos. Además, incorporamos la función de reshape, npwriteString, para mejorar la representación de los resultados, ¿no? Organizándolos de una forma más clara y fácil de interpretar. Este tipo de operaciones es muy útil en el ámbito empresarial. Programa 2, explicación del código. En la siguiente diapositiva, primero importamos la librería del NumPy y posteriormente creamos dos arreglos, ¿no? Mediante la función de npRI, uno representa los costos de producción y el otro los gastos adicionales. A continuación aplicamos npadd, que suma los valores correspondientes de ambos arreglos para obtener el costo total de cada periodo. Después utilizamos npsubtract, que calcula la diferencia entre costos y gastos, permitiendo comprar ambos valores. Posteriormente empleamos npmultiply, que multiplica los elementos correspondientes de ambos arreglos, demostrando la capacidad de NumPy para realizar operaciones vectorizadas. Finalmente utilizamos npdivide, que calcula la relación entre costos y gastos para cada periodo analizado, ¿no? Como parte de la mejora en la representación de los resultados, utilizamos reshape para mostrar todos los datos en forma de columna y npRIString para visualizar todos los valores con los decimales, logrando una salida mucho más ordenada y fácil de leer. Siguiente, compañero. Bien, programa 2, código desarrollado en Google Colab. En esta diapositiva observamos el código ejecutado en Google Colab junto con los resultados obtenidos en cada una de las operaciones realizadas en NumPy. En primer lugar, se muestran los arreglos de entrada. El arreglo costo, que contiene valores de 2500, 3200, 2800, 3500 y 4000. Mientras que los arreglos de gastos almacenan los valores de 300, 450, 350, 500 y 600. A continuación, mos- a continuación aplicamos la función npadd, obteniendo como costos totales los valores de 2800, 3650, 3150, 4000 y 4600. Resultado de sumar cada costo de producción con su gasto adicional correspondiente. Después utilizamos npsubtract, obteniendo diferencias de 2200, 2750, 2450, 3000 y 3400. Esto permite identificar cuánto superan los costos de producción a los gastos adicionales de cada periodo. Posteriormente, con el NP Multiply, obtuvimos los productos de 750.000, 1.440.000, 980.000, 1.750.000 y 2.400.000.
demostrando que NumPy realiza multiplicaciones elemento por elemento de forma automática. Finalmente, vamos a aplicar NP-DVI, obteniendo relaciones de 8.33, 7.11, 8, 7 y 6.67. Para mejorar la presentación de estos resultados, utilizamos funciones como reshape y el NP-ArrayToString, mostrando los valores en una columna y con 2 decimales, lo que va a facilitar su lectura e interpretación. Programa 3, análisis estadístico de inventario. En ese tercer programa, desarrollamos un análisis estadístico utilizando la librería NumPy sobre un conjunto de datos que representa el inventario disponible de diferentes productos en una sola empresa. El objetivo fue aplicar las principales funciones estadísticas de NumPy para obtener información que facilite la interpretación de los datos y apoye la toma de decisiones. Para ello, hemos utilizado las funciones NPMin, NPMedian, NPMax, NPMin, NPSTD y el NPVar, los cuales permiten calcular indicadores estadísticos de forma rápida y precisa. Estas funciones son ampliamente utilizadas en el análisis empresarial porque ayudan a conocer el comportamiento general de los datos, identificar los valores extremos y medir la variabilidad de la información, que son aspectos fundamentales para una adecuada gestión de inventario. Explicación del código. En esta diapositiva observamos el desarrollo del programa paso a paso. Primero importamos la librería NumPy mediante la instrucción import NumPy as NP, lo que nos permite acceder a todas las funciones de esta librería. Posteriormente creamos un arreglo llamado inventario, utilizando la función NP-Array, donde almacenamos la información correspondiente al inventario disponible de diferentes productos. Luego mostramos el arreglo completo para verificar que todos los datos fueron registrados correctamente antes de iniciar el análisis. A continuación aplicamos la función NP-Min, que calcula el promedio del inventario. Después utilizamos NP-Median, que obtiene el valor central del conjunto de datos. Posteriormente empleamos NP-Max y NP-Min, funciones que permiten identificar el valor máximo y el valor mínimo del inventario. Finalmente, utilizamos NP-STD para calcular la desviación estándar y NP-VAR para obtener la varianza, dos indicadores que permiten medir la dispersión y la variabilidad de los datos respecto al promedio. Siguiente diapositiva. Código desarrollado en Google Colab. En esta diapositiva observamos el código ejecutado en Google Colab, junto con los resultados obtenidos durante el análisis estadístico del inventario. El arreglo de inventario contiene las cantidades 120, 150, 135, 180, 160 y 145 unidades, correspondientes a los productos analizados. Al aplicar la función NPMin, obtuvimos un promedio de 148.33 unidades, lo que indica que en promedio cada producto mantiene aproximadamente esa cantidad de inventario. Con NP-Median obtuvimos un valor de 147.5 unidades, muy cercano al promedio, lo que sugiere que las existencias se encuentran distribuidas de manera bastante uniforme y que no existen valores extremos que alteren significativamente el comportamiento de los datos. La función NP-Max identificó que el valor máximo 180 unidades, mientras que NP-Min mostró un valor mínimo de 120 unidades. Estos resultados permiten reconocer rápidamente cuál es el producto con mayor disponibilidad y cuál presenta el menor nivel de existencias. Información útil para la planificación y el control de inventario. Posteriormente, calculamos la desviación estándar, obteniendo un valor de 18.86. Como esta desviación no es muy elevada en comparación con el promedio de 148.33 unidades, podemos observar que las cantidades del inventario no se alejan demasiado del valor promedio. Por lo tanto, podemos concluir que el inventario presenta una distribución relativamente estable entre los diferentes productos.
Finalmente, la varianza fue de 355,56, resultado que complementa el análisis de la dispersión de los datos y confirma que las diferencias entre las cantidades del inventario son moderadas y se mantienen dentro de un comportamiento esperado. Siguiente. Vamos a hablar de las aplicaciones empresariales de NumPy. Después de desarrollar los tres programas, podemos apreciar que NumPy tiene múltiples aplicaciones dentro del ámbito empresarial, ya que permite procesar y analizar grandes volúmenes de datos de manera rápida y eficiente. En el área de marketing, NumPy puede utilizarse para analizar ventas, segmentar clientes, evaluar campañas publicitarias e identificar tendencias de consumo a partir de datos numéricos. En finanzas facilita el cálculo de los costos, gastos, presupuestos e indicadores financieros. Como vimos en nuestro segundo programa, las operaciones aritméticas permiten realizar cálculos automáticos entre arreglos, reduciendo el tiempo de procesamiento y minimizando errores en los análisis. En operaciones y logística, NumPy es una herramienta útil para controlar inventarios, monitorear niveles de producción y analizar información relacionada con la cadena de suministro. Esto quedó demostrado en el tercer programa, donde utilizamos funciones estadísticas para evaluar el comportamiento de inventario y obtener información que facilita la toma de decisiones. En conjunto, estas aplicaciones demuestran que NumPy no solo es una librería para programar, sino también una herramienta que aporta valor en diferentes áreas de la organización mediante el análisis eficiente de datos. Siguiente. Conclusiones. Como primera conclusión, podemos afirmar que NumPy es una de las librerías más importantes de Python para el procesamiento y análisis de datos numéricos, ya que permite trabajar con arreglos multidimensionales y realizar operaciones matemáticas y estadísticas de forma rápida y eficiente. En segundo lugar, el desarrollo de los tres programas nos permitió comprobar que NumPy facilita el procesamiento y análisis de la información mediante pocas líneas de código, obteniendo resultados rápidos, precisos y confiables. Finalmente, concluimos que NumPy constituye una herramienta de gran utilidad para el ámbito empresarial, ya que permite analizar datos relacionados con ventas, costos e inventarios, proporcionando información confiable que contribuye a una mejor toma de decisiones. Muchas gracias.